Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 10 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Resaca de UFC 321, resaca del último evento numerado, accidentado, cartelera que analizaremos en muy poquitos minutos, semana también que va a servir un poquito de nexo entre este UFC 321 y los dos próximos Fight Night un poco peculiares por los protagonistas sobre todo de los main cards, y una semana pues como comentaba en la que hemos tenido este UFC 321 que nos traía dos peleas por el campeonato, tanto cinturón vacante del peso paja femenino como cinturón del peso pesado masculino. Como comentaba, un evento accidentado, un evento anticlimático, sobre todo por el final, pero todo esto, pues como decía, lo comentaré pues haciendo énfasis en lo más importante en unos minutos. También tuvimos en esta semana evento del FA, el número 220, un evento del FA con protagonistas mexicanos, con protagonistas también ecuatorianos en la cartelera principal, bastante distinto, ¿no?, el papel de cada uno de ellos. Lo más destacable, pues sobre todo que la cartelera principal, en la pelea principal ganó Casey Tanner a Michael Cyr, se pone ya 9-1. Casey Tanner pues es un peleador muy a tener en cuenta del peso gallo, de lo mejorcito que hay en el FA en esta división, y posiblemente pues si no su siguiente pelea, en un par de peleas estará peleando por el cinturón. Justin Kilka, el peleador ecuatoriano, lo tuvo bastante complicado. Llegó a esta cartelera para enfrentarse a Cristian Natividad, uno de los dos hermanos Natividad. Ambos participaron en este evento. Perdió Kilka por KO en el primer asalto en 3 minutos de pelea. Natividad invicto y un peleador pues que apunta a debutar en la UFC muy pronto. Ernesto Ibarra, el mexicano, ganó a Kyle Estrada, también por KO en el primer asalto en 4 minutos. Una de las mayores promesas que hay en México. Él pelea en el peso mosca y posiblemente pues también lo acabemos viendo en un UFC o en un Contender Series muy prontito, sobre todo con ese récord 11-1, pues lo hace muy atractivo para firmar por la UFC. El otro hermano de los Natividad, en este caso Kevin, perdió por decisión unánime contra Ryan Kus. Y pues en el resto de la cartelera principal, Chance Ikei ganó a Jordan Burkholder por mataleón en el primer asalto, y en el duelo de las Hernández, las dos mexicanas, se impuso Leslie a Flor Hernández también por decisión dividida. Este evento pues lo teníamos en la madrugada del sábado al domingo, hora española, y horitas antes pues se finalizaba UFC 321, que ya sabéis, por realizarse en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, comenzaba a una hora pues más temprana de lo habitual, una hora perfecta para el público europeo, un poquito o bastante pronto para los estadounidenses, para los norteamericanos, o también para todos aquellos que vivís en Sudamérica. Y sobre todo un evento pues que nos traía la pelea principal entre Tomás Pinal y Cyril Gane. También nos traía ese enfrentamiento entre Mackenzie Dern y Virna Jandiroba por el cinturón vacante del peso paja. Y un evento, pues obviamente, como suelen ser, ¿no?, todas estas carteleras en Oriente Próximo, pues con mucho protagonista o peleador pues musulmán. Un evento que iba de más a menos, o que realmente pues no terminó de despuntar, no terminó de estallar. Obviamente por número de peleas hubo varias muy, muy interesantes, hubo también caos espectaculares, pero en cuanto a sensación general, la verdad que fue un evento bastante aburrido. Hubo muchas peleas que fueron a la decisión, peleas aburridas, peleas que decepcionaron.
para ser un evento numerado, pues dejó mucho que desear, sobre todo por ritmo, y tampoco ayudó pues ese final anticlimático, ese coitus interruptus que hubo al final del mismo. Prácticamente la mejor pelea se nos arruinó a las primeras de cambio. Haciendo un pequeño repasito, ¿no?, de lo más importante del evento, ya sabéis, pelea por pelea. La cartelera abría con el enfrentamiento entre Jacqueline Amorim y la japonesa Mizuki Inoue. Partía muy favorita la brasileña Amorim. Inoue pues regresaba a la UFC después de un tiempo fuera, ¿no?, del octógono. Y aquí tuvimos la primera gran sorpresa de la tarde, ya que se impuso la nipona por decisión unánime. Pelea que ganó de forma clara Inoue, controlando la pelea en todo momento, controlando la pelea arriba, controlando la pelea en el suelo, neutralizando a Amorim. Una de las grandes sorpresas, ¿no?, de la tarde, porque Amorim partía como clara favorita y sobre todo pues venía con ritmo de peleas y con ritmo de victorias. Inoue demuestra que está pues posiblemente en el mejor estado de forma de su carrera, que estos 2 años, si no me equivoco, que ha estado fuera del octógono desde septiembre de 2023, le han ayudado a seguir mejorando. Tiene solo 31 años y esta versión que nos ha mostrado pues invitan a pensar que se pueden venir grandes cosas para esta peleadora japonesa, sobre todo por la forma de vencer a Amorim. En el segundo combate de la noche tuvimos también otra sorpresa. Azam Maksum perdió contra Mitch Raposo en una pelea en la que Maksum se le vio fatal. Maksum venía de fallar en el pesaje, falló el peso por 3 libras, se dio 129 en lugar de las 125 o 126, ¿no?, que se marcan como límite en peleas de no campeonato en UFC. Se pasó por 3 libras, se enfrentó a Mitch Raposo y se vio pues sobre todo dominado por el ritmo del norteamericano en los últimos minutos. Además, sobre todo cuando la pelea estaba muy igualada, porque cada peleador había ganado un asalto de los 2 primeros. En la tercera le quitaron un punto a Maksum, creo que fue por agarrarse a la verja y darle la vuelta a una situación de control de Raposo. Le quitaron un punto y ahí pues realmente Maksum estaba peleando por empatar la pelea. Con toda la presión pues al final acabó perdiendo el tercer asalto y entonces pues se convirtió en un 18 y 29-27 victoria para Mitch Raposo. Azam Maksum se queda en una situación delicadísima porque ya son 3 derrotas consecutivas, 3 derrotas que además se producen a través de la vía de la decisión de unánime, y veremos a ver, ¿no?, qué ocurre con Maksum, que sobre todo pierde y falla en el pesaje, que es lo peor. Por lo tanto, a pesar de ese récord, ¿no?, tan bueno con el que llegaba a la UFC, ese 15-0 que fue pues destruido por Charles Johnson, ahora se coloca con un 15-3, con 3 derrotas consecutivas, habiendo fallado el pesaje por 3 libras, que es una barbaridad para este peso mosca, y probablemente pues Maksum sea cortado por la UFC. Veremos a ver qué ocurre, pero si esto se produce así, pues Maksum deberá entender que es totalmente lógico. Ya en la tercera pelea de la noche o de la tarde no hubo sorpresa, ya que el egipcio Hamdi Abdelwahab se impuso de forma clara a Chris El Maño Barnett, este peleador hispano-estadounidense, ¿no?, nacido en España, pero obviamente con pasaporte estadounidense. Nació en una base aérea de Zaragoza, padres norteamericanos, y una paliza de Hamdi durante todo el combate. Una pelea que se pudo haber detenido varias veces, sobre todo en los primeros 2 asaltos. Ya luego en el tercero Hamdi llegó muy cansado, pero un dominio absoluto del peleador egipcio, tanto arriba como sobre todo en el suelo, y una victoria, ¿no?, que estaba bastante clara de esta cartelera principal. Barnett pues se suma otra derrota, ya van 4 en la UFC, solo 2 victorias. Y veremos a ver, ¿no?, qué ocurre con Barnett, que sí que es cierto que es uno de los, entre comillas, favoritos del público, pero obviamente con ese récord, con la edad también que tiene casi 40 años, pues no creo que le quede mucho en la compañía, porque realmente no hay muchas peleas que ganar para Barnett en UFC. Luego tuvimos la victoria también polémica de Nathaniel Booth sobre José Delgado, una pelea muy igualada, una pelea sobre todo asalto por asalto bastante igualada, sobre todo a partir del segundo y tercero. El primer asalto
es un asalto muy claro para José Delgado. Y luego para mí los otros dos asaltos son también para José Delgado. Por lo tanto, para mí era una pelea 30-27 Delgado. Al ser el segundo y el tercer asalto relativamente cerrados, pues siempre está la opción de poder argumentar que But ganó el segundo y el tercero. José Delgado falló también el peso por 1 libra, que eso ya sabéis que a veces suele influir. Y al final pues fue victoria por decisión unánime bastante sorprendente para Nathaniel But, porque los 3 jueces le dieron los 2 últimos asaltos a But. El tercero, para mí, claro, el tercero es para Delgado, el segundo es para But, pero perfectamente se podría argumentar que fue para Delgado, y sobre todo pues es difícil de comprender que fuera unánime, porque el tercero para mí lo ganó Delgado y ningún juez se lo dio al estadounidense. Para mí una mala decisión. Creo que se le corta un poquito, ¿no?, la progresión a Delgado, que tenía que ganar esta pelea. Una decisión que realmente, pues si te pones a justificarlo, pues puedes, ¿no?, llegar a entender, ¿no?, que el segundo asalto se le da a But, el tercero más complicado, que los 3 jueces coincidan en estos 2 asaltos y se lo den a uno, pues te deja con mal sabor de boca. Obviamente, el haber fallado el pesaje, como comentaba, también pues hace que se justifique un poquito más esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta que Nathaniel But es un peso pequeño y que José Delgado pues tiene la ventaja de tamaño. Encima, si no das el peso, pues apague, vámonos. Pero creo yo que esta pelea, al menos personalmente, para mí la ganó Delgado 30-27, 29-28 si le das el segundo a But, y aquí los jueces pues el tercero se lo dieron a But. Normalmente yo para este tipo de peleas tan cerradas lo que suelo recomendar, sobre todo si os gusta pues ver un poquito cuál es el clamor general del público, ver también los medios de comunicación cuáles son las sensaciones que tienen. Hay una web que se llama mmadecisions.com que nos permite ver los medios de comunicación, los principales periodistas, cómo han anotado esta pelea, que al fin y al cabo son periodistas especializados en artes marciales mixtas, y también permite al aficionado pues mandar su puntuación. Siempre hay el típico aficionado que envía una anotación que no tiene sentido, pero como suelen ser, sobre todo en UFC, muchos los resultados que se recogen, pues deja ver un poquito cuál es la visión general del público. Aquí la mayoría coincide que José Delgado ganó la pelea, que José Delgado ganó el tercer asalto. La mayoría le da el asalto 2 a But, pero tanto medios de comunicación como fans pues creen que José Delgado ganó la pelea, incluso algunos 30-27, ¿vale? Por lo tanto, un poquito, ¿no?, que esto justifica o refleja que los jueces pues no estuvieron correctos, por así decirlo, aunque siempre se puede defender una determinada decisión o una determinada anotación. Aquí obviamente puedes argumentar que But ganó el tercer asalto, pero es difícil, se antoja bastante difícil. Luego tuvimos la victoria de Walter Walker, de nuevo por heel hook, en este caso contra Louis Sutherland, el escocés, heel hook que llegó en menos de 1 minuto y medio. Por supuesto, bono por actuación de la noche para Walter Walker, que suma ya 4 heel hooks consecutivos, que es una auténtica barbaridad, es un récord que no volveremos a ver o que no veremos nunca en la UFC, un récord que se mantiene vivo, un récord que se va a poder alargar. Podemos ver un quinto heel hook en la siguiente pelea de Walter Walker, que seguro que lo va a intentar, pero sobre todo 4 victorias por finalización, 4 victorias consecutivas en el primer asalto para Walter Walker, que en este caso pues despeja todas las dudas que pudieron haber con su debut contra Lucas Brzeski, con quien perdió de forma sorpresiva por decisión unánime. Ahí se cansó muchísimo el bueno de Walter, y la verdad que un auténtico terremoto Walter Walker, cómo ha conseguido pues reponerse de esa derrota, cómo ha conseguido ir finalizando a todos estos rivales por heel hook en pocos minutos de pelea. Y aquí pues otra victoria contra un Louis Sutherland muy grande, que venía con muchísimas ganas, y bueno, que se lleva pues de actuación de la noche el peleador brasileño. Luego tuvimos la victoria de Ludovic Klein contra Mateusz Rebecki, también victoria polémica. Ambos se llevaron bono por pelea de la noche, y sobre todo polémica porque fue una pelea que para mí claramente era un empate.
Fue una pelea que se llevó Ludovic Klein por decisión mayoritaria, porque uno de los jueces pues dio este empate que para mí era lo más justo. ¿Por qué? Porque los dos primeros asaltos fueron claros para Ludovic Klein, y en el tercer asalto hubo paliza de Rebecki. Hubo paliza de Rebecki, que derribó a Klein en el suelo, conectó golpes por todos lados. El árbitro pudo perfectamente parar la pelea, por lo tanto fue muchísimo daño, control a través de control de una única persona en el suelo, y para mí fue uno de los más claros empates que ha habido recientemente. ¿Por qué no ha habido empate en esta pelea? Pues sobre todo, más allá de que de que dos jueces le hayan dado un 18 a Mateusz Rebecki, que ese para mí lo merecido. Chris Lee le dio solo un 19 en el último asalto, por lo tanto le dio un 29-28 a Ludovic Klein. Es que hubo un árbitro, que es Ben Karlich, que le dio un 18 a Ludovic Klein en el segundo asalto, y no estuvo ni remotamente cerca este segundo asalto de ser 18. Por lo tanto, está aquí realmente la nota discordante de los jueces. Para mí, que Chris Lee le dé un 19 a Rebecki en el último asalto, pues se puede entender, pero no es justificable que Ben Karlich le dé un 18 a Klein. Eso no tiene ningún tipo de sentido, y es realmente esa puntuación en el segundo asalto de Karlich la que evita que esta pelea haya sido empate mayoritario. Para mí era lo merecido, era un empate clarísimo. Este juez se equivocó claramente, y por lo tanto pues Ludovic Klein ganó de forma mayoritaria, o Mateusz Rebecki perdió de forma mayoritaria. Una pelea sobre todo en la que Klein lució muy bien los dos primeros asaltos, y luego pues Rebecki se repuso en el tercero a pesar de todo el daño que sufrió, para en este caso pues casi finalizar y casi remontar la pelea. En el siguiente combate pues tuvimos a Ikram Aliskerov, que se impuso por decisión unánime a Jun Yong Park, a la tortuga de hierro. Victoria también muy clara para Ikram Aliskerov. Tuvo algunos momentos la tortuga de hierro de peligro, pero realmente fue una pelea muy dominante por parte de ruso, que llevó también el combate al suelo y controló con facilidad a Park, pero al fin y al cabo una pelea muy mala. Tampoco vi especialmente bien de forma a Aliskerov, que realmente con lo mínimo pues se impuso de forma clara a Jun Yong Park, que también es un veterano del peso medio, pero una pelea muy poco espectacular, una pelea pura de preliminares, y realmente lo que deja claro es que ninguno de los dos en este peso medio pues tiene posibilidad real o técnica de plantar cara a algún top 15, tanto ahora como en el futuro. Luego, en la última pelea de preliminares se cumplió, ¿no?, esa proyección que tenía la UFC con esta última pelea. Ya sabéis, UFC en los últimos combates antes de una cartelera principal de un evento numerado pone una pelea con muchas opciones de ser espectacular, con muchas opciones de finalización, para generar que la gente pague por el pay-per-view, sobre todo en Estados Unidos, y aquí ocurrió. Aquí tuvimos el mejor KO de la noche, protagonizado por Quillan Salkit, que noqueó con una patada alta a Nasrat Haqparast en el ecuador del primer asalto. Una patada limpia, una patada que nos dejó fríos, sobre todo por cómo cayó Haqparast al suelo, el tiempo que estuvo siendo atendido. Fue un KO muy feo el que consiguió Salkit. Obviamente la suerte es que no hubo ningún tipo de golpe de martillo, cayó, y el árbitro pues paró, ¿no?, directamente la pelea, llamó a los médicos que atendieron a Haqparast, pero fue uno de los KOs más fríos que recuerdo, uno de los KOs más limpios también que se han visto en los últimos meses. Por supuesto fue un KO que en cuanto se vio pues se sabía que iba a acabar con bono por actuación de la noche, y una pelea que en principio parecía que iba a estar igualada, se la acabó llevando Quillan y consiguió pues la victoria más importante de su carrera, el KO más importante de su carrera. Ya son 3 victorias consecutivas las de Salkit en la UFC, contra Jubli, contra Yanan Asmut y ahora contra Haqparast, 3 peleadores que han ido creciendo en cuanto a nivel. Y veremos a ver, ¿no?, cuál es el siguiente rival en esta escalera que le está haciendo la UFC de una forma bastante correcta, en mi opinión,
a este peleador oceánico. Y ya luego la cartelera principal, para abrir boca, tuvimos el enfrentamiento del peso semipesado entre Aleksandar Rakic y Azamat Murzakanov. Rakic, ya sabéis, peleador que se ha enfrentado a lo mejor de la división, y Azamat Murzakanov, luchador invicto que llegaba con un 15-0. Pelea que se acababa muy pronto, se acababa también de forma sorpresiva, porque en principio parecía que iba a ser un combate muy cerrado, pero con un jab Murzakanov en el minuto 3 de pelea noqueaba a Rakic y se llevaba otra victoria por KO. Sorprendente que Rakic, ¿no?, un peleador tan grande, se ha noqueado con un jab. Es la cuarta derrota consecutiva de Rakic en la UFC. Parece mentira, ¿no?, este peleador que apuntaba tan alto, que, bueno, sobre todo pues tuvo ese problema, ¿no?, de la lesión en 2022 en el combate contra Blachowicz, pues haya quedado para lo que ha quedado, que es realmente, pues seguramente se quede ahora como Dark Horse de la división, y será pues ese peleador al que enfrenta a los luchadores que vienen creciendo en la división. Si gana a Rakic, pegan ese subidón al top 10, top 5. Si pierden contra Rakic, pues no están listos para pelear en la UFC. Son 4 derrotas, son 33 años también los que tiene Rakic. Da pena porque a ese combate contra Blachowicz llegaba en un momento espectacular, y esa lesión pues le cortó la progresión. Fueron 2 años los que estuvo fuera del octógono. Perdió contra Prohaska por KO, perdió contra Ankalaev por decisión unánime el año pasado, hace pues justo un año, en octubre de 2026, y ahora pierde contra Murzakanov por un jab. Murzakanov, un peleador bastante pequeño para la división, realmente es posible que sea el luchador más pequeño del top 5, sin él posiblemente, y lo que sí demuestra es que tiene poder de KO. Obviamente Murzakanov no tiene tamaño, pero sí que tiene mucho poder de KO. Lo ha demostrado contra Rakic, contra Ribeiro, Menifield, Devin Clark. Es decir, este hombre tiene capacidad de noqueo, y parece mentira que se haya colado aquí en este top 5 del peso medio. Y el techo, pues veremos a ver dónde está. Tiene ya 36 años Murzakanov, no va a tener tampoco muchas opciones, pero se coloca ya pues en una posición de dar el salto al top 5. Así que estaremos pendientes sobre todo para ver cuál puede ser la siguiente pelea que le ponga la UFC. Rakic estaba en una posición bastante ventajosa en este peso semipesado, y ahora pues Murzakanov yo creo que mínimo ocupa esa posición número 7. En la quinta posición está Roundtree, en la sexta está Jamahal Hill. Un combate contra Jamahal Hill pues también sería una victoria bastante asequible para Murzakanov de los que hay por encima. Obviamente está Jan Blachowicz, que también es un buen emparejamiento. Está Jan Blachowicz en esa posición 4. Y ya luego pues lo que tenemos son los grandes de esta división. Carlos Ulberg, que prácticamente está en una pelea de enfrentarse a Alex Pereira. Vamos a ver si hay revancha inmediata de Pereira Ankalaev. Está Jiri Prohaska por ahí, pero lo más cierto es que Murzakanov está ya pues para enfrentarse a un top 5, top 6 en el caso de ser Jamahal Hill. Ascenso meteórico, récord 16-0, récord inmaculado, y sorprendente este resultado por parte de Murzakanov. La verdad, muy sorprendente. Yo creía que iba a ganar Rakic aprovechando esa ventaja de tamaño y alargándose un poquito la pelea, pero pues aquí Murzakanov consiguió ese KO con ese jab en el primer round. Luego tuvimos polémica también en un enfrentamiento del peso pesado. Alexander Volkov, Jailton Almeida, victoria de Volkov por decisión dividida, pelea muy cerrada, pelea en la que hubo muy poco daño, mucho control en el suelo de Almeida, que no sacaba golpes, un combate muy aburrido, un combate bastante malo, un combate que realmente deja muy malas sensaciones por parte de los dos luchadores. Hubo control de Almeida en el suelo durante muchos minutos, sobre todo en el asalto 2 y en el asalto 3. El primer round fue muy claro para Volkov, pero realmente más allá del segundo asalto, que sí que es claro para Almeida, llegando con 1-1 al tercer asalto, luego tuvo Almeida con momentos de control en el suelo, bastantes minutos, pero no lanzaba puñetazos, no lanzaba golpes, y el daño venía
por parte de Volkov. Por lo tanto, a pesar de que el dominio o el control del suelo lo tuvo Almeida, como los golpes, el daño venía por parte de Volkov, 2 de los 3 jueces le dieron el tercer asalto a Volkov y se llevó esta victoria por decisión dividida. Realmente una pelea muy igualada, un tercer asalto que prácticamente se desarrolló en su totalidad en el suelo, y sí que es cierto que los momentos en los que estuvieron ambos peleadores de pie también fue Volkov el que conectó más manos. No hubo daño significativo, pero sí es el que se llevó ese tic, ¿no? del daño realizado. Por lo tanto, para mí, que siempre hay que priorizar el daño sobre el control, creo que aquí los jueces pues fallaron correctamente y le dieron la victoria a Volkov. Hay que recordar sobre todo que Volkov venía de perder por decisión dividida contra Cyril Gane en un combate que ganó también claramente. Por lo tanto, justicia poética aquí. Y Almeida, pues sí, muy dominante en el suelo, pero le falta mucho daño, y tampoco creo que sea un peleador que en este caso pues pueda hacer frente al top de la división, porque ya estamos hablando de luchadores que son tanto buenos en el suelo como muy superiores arriba. Aquí tenía la oportunidad de vencer a un Volkov y colocarse ya a una pelea o prácticamente en la rampa de salida para enfrentarse al campeón, y no supo aprovechar esos momentos de control en el suelo, porque tampoco estuvo cerca la sumisión o la finalización por ground and pound. Posteriormente llegó la victoria de Umar Nurmagomedov sobre Mario Bautista, una pelea, la verdad, de un buen ritmo, una pelea que dominó Nurmagomedov la mayor parte del tiempo. Se impuso el ruso para mí de forma clara, 30-27. Hubo un momento de susto en el que sufrió un knockdown Umar, pero fue una pelea pues muy dominada por parte del ruso. Control en el suelo, control arriba, mucha lucha, mucho ritmo sobre todo. La verdad que dio buena imagen Bautista. Era realmente una pelea en la que tenía mucho más que perder Umar que de ganar, y solventó bastante bien la papeleta. Por lo tanto, pues hay que aplaudir, ¿no?, a Bautista por dar pelea. Sobre todo en ese segundo asalto le complicó mucho las cosas a Nurmagomedov, pero luego pues se impuso ese striking y la lucha pues de Umar, que demuestra que es un peleador que tiene pues nivel más que de sobra para estar ahí en ese top 5, pero luego pues también demuestra que hay niveles en la UFC. Veremos a ver si tiene revancha pronto contra Merab, pero sí que es cierto que parece que hay un escalón muy claro en el peso gallo, que es Merab, y luego el resto con sus respectivas diferencias de niveles. Realmente pues tendremos por ahí a Merab campeón, y luego el resto top 5, y luego también un escalón importante por debajo del top 5. Veremos a ver si Peter Yan a finales de año pues puede plantar cara a Merab, que seguro que sí. A ver si le puede hacer una pelea complicada. Es un combate bastante atractivo ese Peter Yan contra Merab, pero ya comenté pues cuando analicé el combate entre Merab y Sandhagen que es muy difícil vencer a Merab, que es un peleador que puede estar peleando 15 asaltos perfectamente y prácticamente pues no tiene puntos débiles, más allá de que se le conecte un KO, un knockdown, se le coja la espalda, pero tienen que ser realmente un milagro, ¿no?, para vencer a Merab, porque tiene capacidad de recuperación y ahora mismo a mí al menos en esta división me parece invencible. Luego tuvimos la primera pelea por el cinturón, que fue el cinturón del peso paja femenino, cinturón vacante. Ya sabéis que la campeona Weili Zhang ha subido al peso mosca para enfrentarse a Valentina Shevchenko en menos de un mes, el 15 de noviembre, en el siguiente evento numerado, el UFC 322. Esa cartelera, cuidado, que apunta a ser espectacular. Ya sabéis que el combate principal es el enfrentamiento entre Islam Makhachev y Jack de la Madalena por el peso welter, pero ahí hay un montón de peleas absolutamente increíbles, y sobre todo el escenario, el Madison Square Garden de Nueva York, pues va a acompañar para que disfrutemos del mejor evento con mucha diferencia de artes marciales mixtas de noviembre. Volviendo a este enfrentamiento, pues muy igualado, muchas alternancias, muchos cambios de posición en el suelo. Para mí, ganando Mackenzie Dern 4 asaltos. Es cierto que el tercero es muy cerrado, pero yo a Jandiroba únicamente le daba el segundo con esos golpes, ¿no?, que conectó desde el suelo, esos golpes de
de martillo sobre Den. El resto de asaltos para mí, para Mackenzie, aunque sí que es cierto que el tercero está bastante igualado, pero el último ya con ambas muy cansadas, que podría llegar 2-2, ¿no? Si le das el tercer asalto a Virna, para mí se lo llevó también Mackenzie Dern, sobre todo con la superioridad en el striking, y luego que en el suelo también lo supo hacer bastante bien, supo desgastar mucho a Virna con la defensa de algunos derribos, conectó algunas rodillas que hizo muchísimo daño a Virna al comienzo del combate, y sobre todo ver lo que nos ha mostrado, como comenté en el último programa, en la previa de este evento, es que su mejora en el boxeo ha sido increíble. Ha sido brutal cómo ha crecido esta peleadora a nivel técnico en el boxeo. Eso le permite, si la pelea se desarrolla arriba, defenderse e incluso pues dominar el combate, dominar en cuanto a ritmo. Y luego pues Mackenzie Dern, cuando va al suelo, ella es una jiu-jitera de primerísimo nivel y es capaz pues también de dominarte, sacarte sumisiones, controlarte, golpes también de ground and pound. Es decir, ha ganado esa técnica arriba que también pues le sirve en el suelo, en lugar de buscar la sumisión, buscar la finalización por KO, como pudo pues casi conseguir contra Angela Hill. Tenemos nueva campeona del peso paja femenino. Veremos a ver, ¿no?, quién será la siguiente rival de Mackenzie Dern. Seguramente por merecimiento sea Tatiana Suárez. Vamos a ver qué ocurre. Es una nueva división, se abren muchísimas... Bueno, nueva división, es una nueva campeona, se abren muchísimas variantes, muchísimas aristas. Yo creo que Tatiana sería un buen emparejamiento para Mackenzie Dern. Sería también una pelea muy igualada. Tatiana es muy dura en el suelo, muy buena derribando y muy física también. Por lo tanto, pues se abre aquí un futuro pues también muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la gran dominadora de la división, Weili Zhang, pues sube de categoría buscando nuevos retos. Y luego, pues en la pelea que venía a salvar la cartelera, esa pelea entre Tomás Pinal y Cyril Gane por el cinturón del peso pesado, pues tuvimos aquí final anticlimático. Ocurrió pues me quedaron unas sensaciones muy similares al evento de UFC de París de septiembre del año pasado, que estaba siendo un buen evento, a diferencia de este, que me ha parecido bastante aburrido. Pero en ese combate principal entre Benoit Saint-Denis y Renato Moicano, pues se acababa más pronto de lo habitual, porque uno de los peleadores, en este caso Benoit Saint-Denis, sufría un corte importante en la cara y el médico paraba la pelea. Aquí incluso el parón llegó antes. El parón llegó pues a poco de finalizar el primer asalto, con un piquete de ojos doble de Cyril Gane sobre Tomás Pinal, y en este caso pues obligó al campeón, a Tom, a salir de la pelea porque no veía de un ojo, en este caso el derecho. Aunque fue doble piquete de ojos, pues el que más lo sufrió fue el ojo derecho. Una pelea que estaba dominando Cyril Gane, el francés estaba imponiendo su ritmo, estaba venciendo a Aspinall, estaba controlando el octógono, y la verdad que la pelea pues iba camino de convertirse en un problema serio para Aspinall, que no conseguía conectar sobre Gane. Se le abrió una hemorragia importante en la nariz, y todo esto, sobre todo esa hemorragia, ese control de Gane y esa salida de Aspinall, o esa retirada de Aspinall por ese piquete de ojos doble, que es un piquete feísimo, pues sobre todo lo que generó en redes sociales es esa controversia de que realmente Tomás Pinal buscó huir, buscó el retiro de este combate, porque era una pelea que muy posiblemente iba a perder. Estoy de acuerdo en la segunda parte. Era una pelea que muy posiblemente iba a perder Aspinall y que iba a ganar Cyril Gane de forma sorpresiva, pero yo no creo que Aspinall se retirara de este combate. De verdad creo que ese piquete fue horrible, fue doble, no podía abrir el ojo, no podía continuar, no estaba en condiciones. Tomás Pinal es un peleador que ha buscado por activa y por pasiva enfrentarse a Jon Jones, que es el peleador más complicado y más peligroso de la historia de la UFC. Por lo tanto, no creo que Tomás Pinal sea un cobarde, y yo no creo que Tomás Pinal buscara salir aquí de este combate. El piquete de ojos para mí fue intencional. El piquete doble fue intencional. Fue muy feo. Creo que perfectamente le podría haber costado un punto a Cyril por la forma, ¿no? Clarísimamente busca meter los dedos en los ojos de Aspinall.
Y la cosa es que realmente al no haberse disputado pues el primer asalto completo, prácticamente nada de pelea, pues por retiro de Aspinall fue un no contest. Un final, pues, ¿qué se puede decir? Muy, muy anticlimático, un final que nos dejó frío, que realmente no disipa ningún tipo de duda, realmente deja más dudas de las que disipa. Obviamente Gane pues tiene mucho más de lo que mostró contra Jon Jones, de lo que mostró también contra Volkov. Aspinall, pues aquí no impuso su ritmo, al menos en los primeros minutos de pelea, y como Aspinall es un peleador al que hemos visto muy poco en los asaltos 2, 3 y asaltos de campeonato, pues todo apuntaba, ¿no? Todo parecía apuntar que Ciryl Gane le iba a complicar mucho la vida, porque se la estaba complicando ya en el primer asalto, que es el asalto en el que Thomas Aspinall es absolutamente letal. Por lo tanto, Thomas Aspinall sigue siendo campeón del peso pesado, no ha podido aquí defender su cinturón, tendrán que reprogramar la pelea, que yo entiendo que no tardarán mucho en hacerlo porque son pesos pesados que no tienen problemas para dar el peso y prácticamente no hubo daño en este combate. Y una lástima, ¿no? Que el gran combate de finales de año, o uno de los grandes combates de final de año, pues finalice de esta forma tan pronto y cerrando así pues un evento numerado bastante cortito, bastante aburrido en mi opinión, algunas buenas peleas como habréis visto, pero también peleas muy muy malas y este final pues hace que el evento o la percepción al menos que vamos a tener de este evento pues sea mucho más mala de lo que seguramente o realmente haya sido. Por lo tanto, un evento numerado que pide a gritos que venga ese UFC 322 en el Madison Square Garden para salvarlo y ojalá pues el siguiente Fight Night de UFC, que ya va a ser el regreso al Apex de Las Vegas, nos deje buenas sensaciones porque la UFC lo necesita. Y hablando de este UFC Fight Night, pues llega el momento de analizarlo, de realizar la previa. Ya sabéis, vuelve la UFC al Apex de Las Vegas con este Fight Night tan peculiar, con dos protagonistas tan peculiares como son Steve García y David Onama, que en este caso pues son dos peleadores que vienen creciendo mucho en el peso pluma, una pelea que realmente seguramente sea absolutamente increíble por las características de los dos luchadores y un evento con muchas peleas programadas. Ahora mismo son 13 las que hay programadas, a falta de que se pueda caer alguna de última hora. Una cartelera que en principio abrirá con pelea femenina entre Ariane Carnelossi y su compatriota Talita Alencar. Talita Alencar debería dominar el combate en el suelo. Carnelossi no tiene buena defensa de derribo. Alencar también viene pues de dar una imagen buenísima contra Vanessa Demopoulos, y Carnelossi, que nunca ha sido una peleadora que me haya llamado mucho la atención, pues ganó en este caso a Piera la Fiera Rodríguez por descalificación de Piera la Fiera en el segundo asalto por cabezazos, que fue la verdad una pelea que estaba dominando Piera la Fiera y perdió de forma tonta. Por lo tanto, me decanto aquí por Talita Alencar en esta primera pelea de la cartelera. Luego tendremos un emparejamiento bastante interesante entre Phil Rowe y Seok Hyun-ko. Seok Hyun-ko, este luchador surcoreano que debutó en la UFC contra Van Elliott, protagonizando uno de los mejores debuts que yo he visto, ¿no?, recientemente en UFC. Destaqué muchísimo este debut en el programa, ¿no?, en el que analizamos esta victoria contra Van Elliott, una pelea en la que partía como clarísimo favorito Oban, el galés, y dominó pues el surcoreano de principio a fin. Ahora se enfrenta a Phil Rowe, que para mí es un peleador mucho más asequible que Van Elliott, peor peleador que Oban, y en principio pues debería dominar el coreano en el suelo, debería dominar también arriba. Phil Rowe es un peleador grande, veremos a ver si da aquí el peso welter, pero yo me decanto sobre todo por estado de forma y por lo que ha demostrado contra Oban. Me decanto por el surcoreano de forma bastante clara. Phil Rowe tampoco es un peleador de mucho volumen, te conecta, también es un peleador que aunque parece cansado en los primeros minutos siempre suele aguantar, y sobre todo tiene ciertos golpes que son peligrosos. Es muy largo, pero aquí por contundencia y por volumen de puños
o de puñetazos, me decanto por el surcoreano, por Seo Jin Kong. Luego tendremos el enfrentamiento entre la mexicana Montserrat Conejo Ruiz y Alice Ardelean, una pelea en la que Ardelean parte como clara favorita. Viene de ganar Ardelean dando la sorpresa a la brasileña Rayane dos Santos, y Montserrat Conejo Ruiz pues llega prácticamente con la obligación de ganar si no quiere ser cortada por la UFC. Conejo tiene 3 derrotas consecutivas en la UFC, 3 derrotas por finalización, por KO, y aquí pues necesita ganar. Lo va a tener muy difícil, obviamente lo va a tener más asequible que contra Eduarda Moura, lo va a tener más asequible que contra Amanda Lemos, pero va a tener que cambiar algo en su estrategia, porque pues lo más probable es que Ardelean gane el combate y también pues que sume una derrota más la mexicana y sea cortada por la UFC. Pelea muy complicada para Montserrat Conejo Ruiz esta. Necesita ganar, está obligada y necesita que pase algo en el combate para imponerse a la europea. Luego tendremos enfrentamiento entre Ketlen Vieira y Norma Dumont, un duelo de compatriotas, una pelea muy igualada, una pelea 50-50, muy difícil decantarse por una de ellas. Norma Dumont viene en un muy buen estado de forma, viene de ganar a Irene Aldana hace un año, peleó de forma más reciente Ketlen Vieira, que se impuso a Macy Chiasson, una Macy Chiasson que falló incluso en el pesaje, y esta es una pelea muy igualada, una pelea muy difícil de prever si se va a ir al suelo, si se va a mantener arriba. En principio debería mantenerse arriba. Me decanto por Norma Dumont ligerísimamente porque creo que es una striker más técnica, tiene también pues creo que más margen de mejora, aunque es una veterana, tiene 35 años, pero creo que es más técnica, tiene más capacidad de ir mejorando a lo largo de la pelea. Creo que tiene mejor boxeo y yo creo que Norma Dumont debería imponerse a su compatriota. Aún así, pelea muy igualada. Ya sabéis que Ketlen Vieira muy grande, una peleadora capaz también de llevar la pelea al suelo y de amarrarte el combate, pero creo que Norma Dumont además se ha enfrentado a mejores rivales y se va a llevar el combate. Aún así, una pelea que puede pues definir a una siguiente contendiente de este cinturón del peso gallo femenino. Luego tendremos el enfrentamiento entre Deontay Johnson y Cedric Dumas. Deontay Johnson debuta en la UFC tras conseguir el contrato en esta temporada 2025 del Dana White Contender Series, y se enfrenta a un Cedric Dumas que viene de un no contest contra Zach Reese hace pues un mes y pocos días, un no contest porque fue una patada a las zonas sensibles de Dumas que obligaron al peleador estadounidense pues a abandonar y en este caso pues no contest, una pelea que muy probablemente iba a perder Dumas contra Reese. Aquí pues se enfrenta a un Deontay Johnson que va a debutar en UFC, un Deontay Johnson que consiguió el contrato peleando en el peso pesado. Ahí obviamente se le veía muy grande, aunque es un peleador de estatura pequeña, pero ahora pues va a tener que recortar varios kilos. Creo, viendo un poquito su Instagram, que no va a tener ningún tipo de problema, sobre todo porque es un luchador pequeño, porque en el peso pesado pues tampoco es que fuera muchos kilos por encima, sino que dio 209 libras, 94 kilos y medio prácticamente, y aquí va a tener que bajar 10 kilos para dar el peso medio. Lo bueno es que él ya tenía programada una pelea contra Nick Lane para este combate. Cedric Dumas ha entrado de reemplazo de última hora, no parece que vaya a tener ningún problema Johnson para dar el peso. Es un peleador muy fuerte, muy atlético, debería dominar la pelea, debería conseguir el KO. Lo que pasa es que, claro, no sabemos en qué estado mental va a llegar Cedric Dumas al combate. Me decanto, obviamente, por el atleticismo de Deontay Johnson, por la frescura de Deontay Johnson, sobre todo en comparación con el estado de Cedric Dumas, que es una auténtica incógnita. Y yo creo pues que aquí vamos a ver la última pelea de Cedric Dumas en la UFC, siendo finalizado por el debutante Deontay Johnson. Luego tendremos a Timothy Cuamba enfrentándose a Chan Ho Lee, el surcoreano. Chan Ho Lee,
que viene de ganar a Cortavius Romius por KO en el segundo asalto. Se llevó un bono por actuación de la noche. Y ahora pues se enfrenta a un Timi Kuamba, que es un peleador completísimo, un peleador muy fuerte, una promesa de la división, una promesa de la UFC. Debutó regular en la compañía, perdiendo por decisión dividida contra Bolagioki, luego perdió por decisión unánime contra Lucas Almeida, que es una derrota que ha envejecido bastante mal, y ahora pues tiene este enfrentamiento contra Chan Ho Lee. Pelea prácticamente 50-50, una pelea muy igualada, una pelea entre dos luchadores muy completos, buenos en el suelo, buenos arriba, capaces de finalizarte en ambas áreas. Timi Kuamba, muy jovencito, con mucho margen de mejora. Chan Ho Lee es un peleador más hecho, es un peleador con más experiencia. Quizás me decanto por el surcoreano, que me gustó bastante la versión que mostró contra Romius, pero es una pelea para mí muy igualada, prácticamente 50-50 entre dos peleadores que sí que lo pueden hacer bastante bien en el futuro en esta división, el peso gallo. Y luego subimos de división al peso semipesado, al enfrentamiento entre Billy Elekaνα y Kevin Christian. Una pelea extraña, una pelea entre dos luchadores muy distintos. Un Kevin Christian que a mí no me dice nada, un peleador de muy bajo nivel. Viene de ganar en el Contender Series, ganó en la temporada pasada, debuta ahora en la UFC contra Billy Elekana. Una pelea en la que me sorprendería ver a Christian ganar, sobre todo sabiendo que Elekana pues se ha enfrentado a Aslan, se ha enfrentado a Bogdan Guskov, en PFL también se ha enfrentado a rivales de buen nivel. Creo que aquí Elekana debería imponer su ritmo, creo que es más peligroso arriba, viene de pelear en verano de este año, de ganar a Ivo Aslan. Kevin Christian no me dice absolutamente nada, me parece un peleador de muy bajo nivel, no creo que tenga mucho futuro en la UFC y me sorprendería muchísimo ver a Elekana perder este combate. Por lo tanto, aquí veo un KO por parte de Elekana, pero como nunca se sabe, pues veremos a ver si Kevin Christian este año que ha estado en el dique seco, por así decirlo, pues nos trae una versión mejorada. Yo lo que he visto de Kevin Christian anteriormente creo que no es suficiente para plantar cara a Elekana, que es un peleador que arriba es fortísimo. Y luego ya en la cartelera principal tendremos una primera pelea muy interesante entre Alan Nascimento y Cody Darden. Un Alan Nascimento que es un peleador con un jiu-jitsu buenísimo, un peleador también con un boxeo complicado, un peleador grande para la división. Se enfrenta aquí a un Cody Darden que sobre todo es peligroso en el suelo. Toma la pelea Darden en corto aviso, reemplazando a Rafael Esteban. Eso le puede afectar al ritmo, pero es un peleador complicado en los primeros minutos. Es un peleador con un buen wrestling, entrena en un buen gimnasio. Me cae bastante bien. Las entrevistas que he visto de Cody Darden me parece que es un buen tipo. Pero Alan Nascimento yo creo que está un peldaño al menos, en mi opinión un par de peldaños por encima, al menos un peldaño por encima de Darden. Creo que tiene mejor striking, creo que tiene mejor jiu-jitsu, creo que va a dominar a Darden arriba. Si lleva la pelea al suelo, el tamaño creo que se va a imponer, ¿no?, a favor del brasileño. Es cierto que Nascimento es un peleador veterano, son 34 años, pero tampoco es que Cody Darden sea un luchador joven. Tiene la misma edad, toma el combate en corto aviso, viene de perder por KO contra Ochoa, sufrió un KO increíble contra Bruno Silva en una pelea en la que lo estaba haciendo bastante bien y fue en verano del año pasado. Me decanto obviamente por Alan Nascimento porque ha podido preparar la pelea en campamento completo y Darden no es un luchador muy distinto a Rafael Esteban. Este es un emparejamiento mucho más asequible para Nascimento que el de Rafael Esteban y creo que aquí pues se va a imponer a Cody Darden y va a conseguir la finalización. Luego tendremos a Charles Radtke enfrentándose a Daniel Frunza, un combate también muy igualado. Daniel Frunza viene de perder en la UFC contra Rhys McKee, una pelea que dominó Rhys McKee desde el principio, obligó al médico a detener la pelea por el castigo, ¿no?, que estaba propinando Rhys McKee, que abrió varios cortes en la cara de Frunza. Y Charles Radtke por su parte viene también de perder, en este caso contra Mike Malott, por KO en el segundo
asalto. Pelea de dos luchadores que vienen de perder, pelea entre dos luchadores de un nivel medio-bajo, un combate igualado. Obviamente Charles Radtke pelea frente a su público. Frunza, antes de este combate contra Rhys McKee, pues la verdad que lo estaba haciendo bastante bien en promotoras pues más pequeñitas. Él, antes de llegar al Contender Series, pasó por LFA. Y Radtke, lo que pasa que es un peleador veterano, son ya 35 años, ha sufrido bastante castigo, son muchos los caos que ha sufrido, y aquí Frunza puede castigar esto de Radtke. Me decanto por Frunza, creo que es una pelea que no va a ir a la decisión, creo que uno de los dos va a ser noqueado, y yo me decanto por Frunza, por el europeo, en este caso finalizando a Radtke por KO. Luego llegamos a una de las mejores peleas de toda la cartelera, que va a ser el enfrentamiento entre el cubano, el invicto Yadier del Valle, e Isaac Dulgarian. Dulgarian, ya sabéis, perdió su invicto contra Sirrot, contra Cristian Rodríguez, en una pelea polémica, con un resultado polémico. Se podía argumentar que Dulgarian ganó el combate, se repuso correctamente venciendo a Brendan Marot en verano del año pasado. Ha tenido más de un año para seguir mejorando, para pulir su estilo. Tiene solo 29 años Dulgarian, un peleador muy físico, un peleador completísimo, dominante en el suelo. Pero es que Yadier del Valle no se queda atrás. Es otro portento, es un peleador con muchísimo futuro por delante, 29 años. Dominó en su último combate a Conor Matthews, a quien finalizó en el primer asalto. Venció a Antonio Monteiro el año pasado en el Contender Series. Y a mí me encanta. A mí Yadier del Valle me encanta. Creo que es un peleador con margen todavía de mejora. Obviamente el rival que le han puesto ahora, Dulgarian, es un hueso bastante complicado. Difícil decantarse por un ganador. La cabeza me dice una cosa, el corazón otra. Creo que va a ser una pelea espectacular. Creo que lo tiene complicado Yadier del Valle, sinceramente. Creo que Dulgarian es un luchador muy completo. Tampoco hemos visto a Del Valle en peleas largas en UFC. Venció a Conor Matthews de forma muy rápida. Creo que Dulgarian ha mostrado más cosas en lo que va en la UFC. Obviamente también ha mostrado que es batible, pero aún así esa victoria de Cristian Rodríguez contra Dulgarian fue polémica. Y además Cristian Rodríguez, estamos hablando de un luchador que ha vencido a Raúl Rosas, que ha vencido a muchísimos peleadores invictos en la UFC. Por lo tanto hablamos de un Sirrot que se ha enfrentado a lo mejor de la división, y ya no solo venció a Dulgarian, también venció a Austin Bashi, como comentaba Raúl Rosas. Viene de perder, porque perdió contra Andre Fili y Melky Costa en sus dos últimos combates, pero Sirrot es un peleador top de la división y un luchador pues complicadísimo en este peso. Yo creo que en este combate me voy a decantar por Isaac Dulgarian. Creo que va a vencer por decisión a Yadier del Valle. Va a ser una pelea igualada, va a ser una pelea en la que ambos van a tener sus momentos. Yadier del Valle lo tiene complicado. Si gana sería una sorpresa, porque Dulgarian es que es muy completo. Va a tener que defender derribos. Dulgarian es fuerte arriba. Va a tener que estar muy fino en el striking. También es una cartelera principal, que eso es complicado. Y yo creo que se va a imponer Isaac Dulgarian. Ojalá me equivoque, ojalá venza el cubano, pero va a ser muy difícil para Del Valle, sobre todo contrarrestar el ritmo de Isaac Dulgarian. Luego tendremos un enfrentamiento en el peso welter entre Jeremiah Wells, peleador veteranísimo, y Temba Gorimbo. Una pelea entre dos luchadores de un estilo muy distinto. Jeremiah Wells, un peleador muy grande, muy físico, que busca derribar. Un peleador que viene de perder dos combates de forma consecutiva por finalización, por Anaconda contra Carlton Harris y contra Max Griffin por decisión dividida, que fue a comienzos del año pasado. Por lo tanto, son muchos meses lejos del octógono por parte de Jeremiah Wells, que es un peleador de 38 años. Esto lo puede acusar bastante. Y Temba Gorimbo, por su parte, pues venía lanzado hasta que se cruzó con Vicente Luque, último rival de Joel Álvarez, y fue cazado con una anaconda en el primer asalto, primer minuto del combate. No sufrió daño, pero pues fue finalizado. Venía lanzado porque pues tras ese debut
frente a AJ Fletcher, contra quien perdió por guillotina, pues luego varias victorias, 4 de forma consecutiva, Takashi Sato, Pi Rodríguez, Ramiz Brahima y Nico Price, y luego pues Vicente Luque cortó la progresión del peleador de Zimbabue. Lo más importante sobre todo para mí a tener en cuenta en esta pelea es el tiempo que ha estado fuera del octógono Jeremiah Wells, la edad que tiene ya Jeremiah Wells. Themba Gorimbo es un peleador que ha recibido mucho menos daño que Wells, es más joven, tiene más ritmo de pelea, y por lo tanto yo creo que me voy a decantar por Themba Gorimbo, ganador de este combate. Creo que va a imponerse, sobre todo en los minutos finales de la pelea, si es que esta se alarga. Tiene mejor cardio Gorimbo, puede ser derribado, pero creo que en el suelo es más peligroso, y arriba, más allá de los golpes, sobre todo en los primeros minutos, primer asalto que pueda lanzar Jeremiah Wells, creo que es más técnico Themba Gorimbo, y sobre todo pues viene mejorando en sus últimas peleas, o venía mostrando mejoras en sus últimas peleas, y Jeremiah Wells pues no creo que haya mejorado mucho en estos meses fuera del octógono. Muy grande Wells, muy físico, muy potente, pero me decanto Themba Gorimbo, sobre todo si, como creo que va a ocurrir, la pelea pues se alarga más de un asalto y medio. Luego ya llegamos a la pelea coprincipal de la noche, ese enfrentamiento en el peso pesado entre Waldo Cortés Acosta y Ante Delija. Una pelea entre dos top 10 de la división del peso pesado. Delija consiguió entrar en el top 10 con su victoria contra Marcin Tibura por KO, y Waldo Cortés Acosta viene de perder contra el ruso, el complicadísimo ruso Sergei Pavlovich. Está en la posición número 6. Por lo tanto, un duelo que perfectamente puede lanzar a uno de los dos, en el caso sobre todo de Delija, a una pelea con un top 5. En el caso de Waldo Cortés Acosta viene de hacerlo contra Pavlovich, perdió de forma clara, y en el caso de Delija pues tiene una oportunidad buenísima para en 2 peleas meterse en el top 5 si consigue una buena finalización, o al menos en el top 6 si vence a Waldo. Pelea muy igualada, pelea de 2 strikers, Waldo Cortés Acosta más potente, más técnico, Ante un peleador que tiene la capacidad de llevar a la pelea al suelo, ha recibido más daño también, peleador que viene de PFL. Un combate, sobre todo tratándose de pesos pesados, que difícilmente creo que llegue a la decisión. Creo que Waldo Cortés Acosta tiene poder de KO, Delija también obviamente, pero Delija, con ese daño que ha sufrido, creo que si Waldo le conecta limpio, lo puede mandar a dormir. Delija tiene también la baza del derribo, de control en el suelo, de sacar golpes de ground and pound. Waldo Cortés Acosta me parece un luchador con mucho margen de mejora y con mucho futuro en la división, a poco que pula sobre todo defensa de patadas y wrestling. Si defiende derribos contra Delija, aquí va a tener ya media pelea ganada. Va a conectar, tiene sobre todo un volado que es peligrosísimo. Delija no es un peleador especialmente rápido, y Delija pues necesita derribar. Yo creo que este combate va a pasar por derribos de parte del croata, y si no consigue pues estos derribos, yo creo que va a sufrir mucho arriba el europeo contra Waldo. Una pelea entre top 10 de la división del peso pesado, bastante interesante en mi opinión. Ambos han peleado hace muy poquito. Ante es compañero, mano derecha de Tomás Pinal, del campeón actual, por lo tanto entrena con el mejor de la división. Y una pelea interesante, 50-50 podría decirse, porque Delija tiene la baza del derribo, pero yo quizás me decanto ligeramente por Waldo Cortés Acosta, porque creo que tiene ese poder de KO. Voy a confiar en que defienda los primeros derribos al croata, pero es una pelea muy buena esta, que nos servirá pues de antesala a la última pelea de la noche, el main event entre Steve García y David Onama, peso pluma de la UFC, categoría en la que fue campeón Ilia Topuria, categoría en la que es campeón Alexander Volkanovski. Un combate entre dos luchadores que vienen creciendo la división de forma muy clara. Actualmente Steve García es el número 12 en la categoría, David Onama es el número 13. Quien gane seguramente pues se meta ya ahí
a puntito de pelear con un top 10. Actualmente el top 10 de la división es Jan Silva, por lo tanto aquí podemos ver perfectamente el nivel de estos dos luchadores, que seguramente para los casuals sean dos luchadores desconocidos, pero son dos peleadores que para los que seguimos la UFC pues regularmente sabemos que vienen en ascenso claro, que son dos peleadores que siempre dan buenas peleas y es un main event interesante que rompe un poco la dinámica habitual de los main event de la UFC, tanto este main event como el siguiente. El siguiente pues que analizaremos en el siguiente programa será entre Gabriel Bonfim y Randy Brown, peso welter. Por lo tanto son dos main event extraños en los que la UFC yo creo que apuesta más por lo que se va a ver en la pelea que por cómo se vende. Y creo que es una declaración de intenciones de la UFC, sobre todo de cara al futuro y de cara a hacer los main event de estos UFC Fight Night en el futuro. Para mí me parece una pelea buenísima, una pelea entre dos luchadores que vienen enrachadísimos. Steve García no pierde en la UFC de 2022, todo victoria, se impuso de forma clara a Kelvin Kattar en su último enfrentamiento en verano, finalizó a Kyle Nelson, finalizó a Melky Costa, a Sumbu Choi, también Shayilan Nurdambieke, a Chase Hooper le dio una paliza y lo venció en 1 minuto y medio. Por su parte, Onama, más allá de esa derrota contra Neil Landwehr, que fue una pelea muy peculiar, venció a Gabriel Santos por KO con un upper en el segundo round absolutamente increíble. Jonathan Pearce por decisión unánime. Jonathan Pearce venía lanzado. Roberto Romero, a quien venció por decisión unánime. Y su última pelea en abril contra Giga Chikadze, a quien también venció de forma clara por decisión unánime. Giga Chikadze, un peleador muy largo, muy, muy complicado. Un combate entre García y Onama muy igualado. Dos peleadores muy parecidos. Dos peleadores que buscan el striking, que buscan finalizar arriba. Dos peleadores con bastante experiencia en la UFC. Steve García también con experiencia en promotoras regionales en Estados Unidos, en el FA, donde por ejemplo se impuso a Chepe Mariscal. Y un combate en el que yo pues me decanto por Steve García, sobre todo por lo que ha conseguido en sus últimas peleas, por la superioridad que viene mostrando arriba en sus últimos combates. Creo que es un peleador también que va de menos a más, que es capaz de mantener su ritmo en los siguientes asaltos. Obviamente en la primera pelea a 5 asaltos, si no me equivoco, de ambos en la UFC. Y yo creo pues que vamos a ver a Steve García dominando el combate arriba. David Onama es un peleador al que hemos visto romperse de forma más reciente en la UFC, sobre todo ese combate contra Neil Landwehr. También le hemos visto siendo noqueado, aunque se ha recuperado recientemente. Y yo creo que es una pelea en la que ambos perfectamente pueden finalizar. Van a tener momentos de finalización ambos, tanto arriba como en el suelo, con casi total probabilidad. Y una pelea muy carismática, en mi opinión. Una pelea muy carismática esta de main event que tenemos aquí en este Fight Night. Y yo obviamente creo, o entiendo, ¿no?, las dudas del público casual o del público menos asiduo a la UFC de este main event. Pero realmente les invito a que se queden a ver el main event, que no va a empezar muy tarde, sobre todo en comparación con otro Fight Night. Que se queden a ver la cartelera completa, que tiene pinta de ser bastante divertida. Esta pelea principal también lo va a ser. Además, los dos van a salir motivadísimos porque tienen la oportunidad perfecta de ponerse ahí a un tiro, de dar el salto al top 10 o de enfrentarse a un top 10. Y en este peso pluma, en el top 10, pues tenemos Jan Silva, que comentaba antes, Josh Emmett, Youssef Zalal, tenemos a Sterling, Liron Murphy. Por lo tanto es una división súper divertida este peso pluma, y sobre todo porque más pronto que tarde Alexander Volkanovski va a dar un paso al lado, se va a retirar y ahí pues habrá un nuevo campeón. Dos peleadores, como comentaba, muy carismáticos, en claro ascenso, muy divertidos, tanto Steve García como David Onama. Por lo tanto, entiendo cómo la UFC ha apostado por ellos, por qué la UFC ha apostado por ellos para este main event. Perfectamente podría haber sido la pelea entre Delilla y Waldo Cortés Acosta, pero ellos mantienen a estos dos de pedazos de pesos pluma y seguro que nos van a regalar una pelea increíble. El análisis de este combate y también del resto de la velada ya en el siguiente programa, en el número 11.
Me despido ya, no sin antes daros las gracias por estar ahí. Ya sabéis que un like, una suscripción, pues ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana con el programa número 11. Que tengáis muy buen comienzo de semana y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.